En la línea telefónica me da mucho gusto poder tener a Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Carlos, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Carlos. Oye, Carlos, lo que pasó el día de ayer, estaba viendo ahí unos monitores que tenemos en la cabina ahí en Polanco, y me llamó mucho la atención un breaking news que hizo de estos que suele hacer CNN y Fox News, enlazados directamente hasta Moscú. Y ya empecé a ver ahí en el cintillo que había un hazard de estos de que había una noticia muy importante que no la dimensioné hasta ya en la noche. Vaya, mataron a asesinaron a uno de los principales opositores de Vladimir Putin. Este opositor había señalado hace algunos meses que temía por su vida y señalaba directamente a Vladimir Putin. ¿De qué se trata esto? ¿Qué tiene que ver Vladimir Putin en todo esto? Bueno, oficialmente no tiene nada que ver, ¿no? Según la versión del gobierno ruso, el que murió, al que mataron, Jaime, es nada menos que quizá el segundo más importante líder de oposición. No es el primero porque hay gente nueva, más joven, pero este señor se llamaba Boris Nemtsov, y este señor viene de la época de Yeltsin. Durante Yeltsin, que hay que recordar, Boris Yeltsin, el que gobernaba Rusia antes de Putin, llegó a ser viceprimer ministro y tenía muchas posibilidades de seguir en el gobierno. Desafortunadamente el tipo pierde la carrera cuando llega Putin, o mejor dicho, otros en ese tiempo, en los últimos días de Yeltsin, los oligarcas, los grandes millonarios rusos mandaban y deciden poner a Putin. El punto es que desde ese momento, poco a poco se va haciendo la oposición, y por los últimos 10, 15 años estuvo básicamente en las filas opositoras. Iba caminando la noche del viernes en Moscú, casi a medianoche, y en un típico asesinato que te dijera de esos tipo mafia, pasa un carro, se bajan unos tipos, pum, 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 4 disparos y lo matan, ¿no? Entonces, en efecto, hay una consternación en Rusia y en mucho del mundo occidental, porque es un asesinato, como tú bien le llamaste, ¿no? Una figura política de oposición importante, y todo lleva a pensar los dedos hacia el Kremlin, hacia Putin. Insisto, el gobierno ruso señala que no tiene nada que ver, pero por supuesto a nadie extraña, Jaime, no es la primera vez, sí es el más importante en el sentido más prominente, pero ya en el pasado se han matado a periodistas, se han matado a diferente gente que de una u otra manera se ha opuesto al régimen del señor Putin. Oye, Carlos, y al interior de la política, ¿esto mueve internamente las fuerzas que gobiernan a Rusia en ese momento? Una Rusia que tiene pues problemas económicos con todo lo que está sucediendo a nivel internacional, una Rusia que tiene los problemas con Ucrania, una Rusia que tiene este encontronazo con los Estados Unidos. ¿Qué ruido les viene a meter, además de todo lo que tiene, no? No pasa mucho, Jaime, al interior de Rusia. Sucede que esas cosas extrañas, esa crisis económica que tú señalás, añadido o consecuencia en parte de lo que pasa en Ucrania, el país vecino. Hay que recordar que Rusia está acusada de haber encendido esta mecha de los combates en Ucrania, de haberse tomado Crimea. Eso es una realidad. Se tomó Crimea, se anexó Crimea, y de estar apoyando a los rebeldes prorrusos que están peleando en Ucrania. Incluso está acusada Rusia también de enviar soldados rusos a Ucrania. Todo esto, Jaime, no ha generado ninguna crisis, más allá de la crisis económica, ninguna crisis política para Putin al interior de Rusia. Al contrario, sus índices de popularidad, no lo vas a creer, pero están más arriba del 80%. Es decir, es una cosa extraña que pasa. Yo un poco, no quiero hacer la comparación, pero un poco en los regímenes totalitarios durante la Alemania nazi, qué sé yo, y todas estas cosas. Insisto, no quiero hacer la comparación, pero en el sentido de que cuando estás como en crisis, en vez de generar cuestionamientos de la mayoría de la población, lo que hace esa mayoría de la población es cercar las diligencias alrededor tuyo, es decir, más te apoyan. Entonces, a lo que quiero llegar con esta larga explicación es que esta muerte no genera ningún problema para Putin. Quizá en el mundo sí, pero dentro de la Rusia, los que
su oposición está contada con los dedos, es poca gente la que se opone y la masa de los rusos están con él. Entonces, hasta el momento no hay ninguna crisis que se parezca, a excepción de lo que pueda pasar, obviamente, el cuestionamiento del mundo de la comunidad internacional. Sí, lo entiendo. Oye, Carlos, bueno, seguramente va a ser un tema que vamos a darle seguimiento a lo largo de los siguientes días. Carlos, me gustaría también cambiarte un poco de tema y también de latitud, regresar aquí al continente, hablar de Estados Unidos, inmigración, todo lo que tiene que ver con el tema migratorio, pero también el tema del dinero, los presupuestos, Estados Unidos. ¿Ahí qué nos puedes comentar? Bueno, lo que ha pasado esta semana, Jaime, es penoso. Sucede que estaba pendiente hasta ayer el presupuesto del Departamento de Seguridad Interna. El Departamento de Seguridad Interna es como sería Gobernación en México, sí, como es los ministros de Secretaría del Interior en otros países, de que se encarga de toda la seguridad. Entonces, no hay presupuesto, el presupuesto se vencía ayer en la noche. Si no pasaba el Congreso, dominado por los republicanos, una nueva ley, esta gente se quedaba sin pagar, y te imaginas la crisis del Departamento de Seguridad Interna. Van a seguir trabajando los que trabajan ahí, ya que son esenciales, pero no les iban a pagar. Entonces, el día de ayer, Jaime, fue un tira y afloja en la Cámara Baja, dominada por los republicanos, y para vergüenza de los republicanos, el sector, bueno, y el punto es que no quieren aprobar ese presupuesto porque ponen como requisito que se elimine la mini reforma migratoria de Obama, la acción ejecutiva. No, entonces lo que pasó ayer es que el sector más duro de los congresistas en la Cámara Baja votó en contra, impidiendo que pasara la ley que le iba a dar presupuesto por 3 semanas. Entonces se formó una crisis tremenda porque básicamente el sector más duro del Tea Party le gana la partida al liderazgo republicano. A última hora, Jaime, casi a la medianoche, antes de que se venciera el plazo, llegaron a un acuerdo que extienden por 1 semana nada más el presupuesto, es decir, el próximo viernes vamos a estar de nuevo como estuvimos ayer en este gran incógnita, si le das el presupuesto o no, o a cambio de eso eliminas la mini reforma migratoria de Obama. Esa es la discusión y la batalla. Oye, Carlos, y también un poquitito abundando en este tema, bueno, en este tema, pero que tiene que ver con política, pero con desarrollo y con economía. Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, este miércoles también estuvo reunida y no le fue nada bien porque la estuvieron criticando la acusaron por temas de que le genera o le da al Banco Central estadounidense mayor prioridad a asuntos políticos, y los demócratas pues se le fueron con todo. Bueno, no necesariamente, son los republicanos, Jaime, son los republicanos los que están en contra. Los republicanos, perdón. Básicamente el enojo es porque dicen es demasiado autónomo, tiene demasiada autoridad, tiene mucha independencia la Reserva Federal, y lo que quieren es amarrarle los brazos, es decir, no quieren que sea tan independiente. Sí. Y ya ves, Jaime, tú que seguís las cuestiones económicas, financieras, sabes que la credibilidad de la Reserva Federal es tremenda en el planeta entero. Las bolsas del mundo entero se mueven al ritmo de lo que diga la Reserva Federal. Una palabra de esta señora, si la señora dice vamos a tener paciencia, eso quiere decir que las tasas de interés no se van a levantar en junio, sino que quizás el otro año, y eso hace que se muevan las bolsas. Es decir, si le tocas esa independencia que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, vas a armar un lío tremendo. Pero esta necedad, esta obsesión republicana, que te dijera, con todo lo que tiene que ver lo que ellos no controlan en el gobierno, es grave. Entonces esa es básicamente la cuestión, pero nadie espera, Jaime, que vaya a pasar nada, porque la señora se les plantó, y al final de cuentas, aunque el Congreso llegara a pasar una ley limitando su autoridad, al final de cuentas Obama la va a vetar. Oye, Carlos, quiero también a ver si podemos platicar. Vamos a poner unas imágenes ahorita en Telefórmula para la gente que nos está viendo, para los amigos de la radio. Las comenzamos a platicar. Lo que sucedió esta semana, bueno, lo que difundieron esta semana miembros del Ejército Islámico, la barbaridad, la brutalidad, el poco respeto que tienen. Bueno, pero hemos visto lo que hacen con las vidas humanas. ¿Qué podemos esperarnos de estos ataques que perpetraron contra estatuas, contra esculturas que tienen entre 2,000 y 3,000 años, y las destruyeron, Carlos? Es triste, Jaime, es triste. ¡Qué triste!
no encuentro palabras para decir, es lo mismo que hacían, te recordarás, hace unos 12 años los talibanes. Los talibanes con los budas estos gigantescos. Ajá, ahí en Afganistán, en este caso es una cuestión mal entendida del fundamentalismo islámico. Un día había que traer a un experto, a un académico experto en el Islam. Nos acabas de dar una gran idea. ¿De dónde sale? ¿Cuál es la explicación filosófica o religiosa o dogmática, si se quiere? Obviamente dogmatismo no tiene explicación, sobre por qué hacen esto, ¿no? Es decir, no le encuentro ninguna lógica. Esto es en Irak, hay pocos cristianos en Irak, pero, y conste, no solo destruyeron esto, sino que también están matando cristianos en Irak, de los pocos que quedan, ¿no? Sí, no, pero las imágenes dan mucho coraje, vaya, se siente uno con esta rabia, ve que las tiran, estatuas que son milenarias, que tienen mucha historia y las destrozan con una brutalidad, pero bueno, si vemos lo que hacen con las vidas de las personas, de a quienes capturan, pues ¿qué nos podríamos esperar de estas que ellos ven como piedras, ¿no? Así nada más. Hablando del ejército islámico, Jaime, esta semana también estuvo en la noticia el descubrimiento de la supuesta identidad de este muchacho, ¿no? A ver si mañana podemos platicar de eso, Carlos, ¿te parece? Queda pendiente, y la otra cosa que me llama la atención es la famosa discusión del vestido, Jaime. Órale, mañana la abordamos. Ok. Hasta luego, Carlos, que estés muy bien. Gracias. Nuestro analista internacional, Carlos.